Creo que un día el agua será un carburante, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz, con una intensidad que el carbón no puede, que dado que las reservas de carbón se agotarán, nos calentaremos gracias al agua. El agua será el carbón del futuro. Con estas palabras tan premonitorias de Julio Verne recogidas en su novela La isla misteriosa, en 1874, queremos daros la bienvenida al podcast del hidrógeno, un espacio en el que mi compañero Javier y yo conversaremos sobre este sector, comentando su actualidad, pero también parándonos en su tecnología, sus aportaciones, sus desafíos, y donde además contaremos con invitados especializados en la materia, haciéndolo todo de la forma más dinámica y divulgativa posible. Yo soy Brais Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Javi, no tiene ningún sentido hablar de hidrógeno sin antes decir qué es y por qué es relevante para nuestra sociedad. De manera muy básica, el hidrógeno lo conocemos como un gas que puede actuar como un vector energético. Esto significa que no es una fuente de energía en sí misma, sino más bien algo parecido a la electricidad, que se puede utilizar para almacenar y transportar energía, llegando así a muchos puntos de la cadena de valor de los sistemas energéticos. Lo más llamativo de esto es que hoy en día se utiliza ya a gran escala, pero con poca presencia en los diversos ámbitos de los sistemas energéticos. Sin embargo, se le augura un futuro muy prometedor para la descarbonización de nuestra sociedad. Bueno, siempre y cuando este hidrógeno se obtenga a partir de fuentes renovables, lo que se conoce como hidrógeno verde. Exactamente. Y es de este hidrógeno verde del que tanto se ha hablado a lo largo de este último año, 2020, y en cambio del que todavía estamos comenzando a ver los primeros proyectos demostrativos. Correcto, Brais. Lo cierto es que tenemos una tecnología que todavía no es competitiva, que todavía no tiene una infraestructura desplegada y la cual debería reducir sus costes de producción en más de un 70-80% si queremos que pueda reemplazar a los combustibles fósiles sin un impacto económico negativo. La clave de todo esto está en la descarbonización. Los países por fin han entendido que es necesario combatir el calentamiento global y que tenemos muy poco tiempo para hacerlo. El primer paso para esto se dio en su momento con la famosa firma del Acuerdo de París, donde la gran mayoría de los países acordaron limitar el aumento de la temperatura media del planeta a 2 grados sobre niveles preindustriales, que serían allá por 1850-1900. Y además hacer esfuerzos para que este aumento sea tan solo de 1,5 grados. Sí, creo recordar además, Javi, que han sido todos los países los que han firmado este documento, excepto Corea del Norte y Siria, por las circunstancias en las que estaban ese año. Y bueno, ahora habría que ver qué va a pasar con Estados Unidos. Menuda sorpresa. Además, a raíz de esta firma, el IPCC redactó en 2018 el documento Global Warming of 1.5 degrees, el cual avisa de forma muy explícita la gran diferencia que existe entre el aumento de temperatura de 1,5 grados y de 2 grados. Y es que es de forma muy explícita, además. Yo tengo que decir que he estado leyendo este documento y lo cierto es que hay unas diferencias enormes entre 1,5 y 2 grados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, poniendo el caso del océano Ártico, ocurriría, en el caso de que solo aumentemos, de que lleguemos a aumentar 1,5 grados la temperatura global, de que no habría hielo durante los veranos en el océano Ártico una vez cada 100 años. En cambio, en caso de aumentar hasta 2 grados la temperatura global del planeta, esto ocurriría cada 10 años, es decir, 1 de cada 10 veranos no habría hielo en el océano Ártico, lo cual se lo pondría, digamos, muy difícil a los osos polares para asegurar su supervivencia. Otros casos, por ejemplo, son la pérdida de biodiversidad. En el caso de 1,5 grados hay una pérdida de biodiversidad importante, tanto en fauna como en flora, pero es que en el caso de 2 grados se duplica. O sea, medio grado implica perder el doble de seres vivos del planeta, ¿no? Y después casos como los que muchos ya conocemos, como puede ser, por ejemplo, que los eventos climáticos serían mucho más extremos en el caso de lograr este aumento de temperaturas de hasta 2 grados. Es sorprendente. Además, este documento indica el camino para alcanzar este aumento de temperatura de que sea solo 1,5 grados. Y básicamente consiste en ser neutros en las emisiones allá por el año 2050, o para lograr el límite máximo de 2 grados en 2070.
No obstante, Bryce, yo creo que este informe ha sido, como se dice en términos anglosajones, un game changer. Sí, yo también lo creo. Ya que, por ejemplo, pensemos que desde 2018 el mundo de las energías renovables ha sufrido en general un cambio radical. Y ya no solo por parte de las empresas como Iberdrola, que han visto aquí un gran nicho y han visto potencial, sino también por parte de los gobiernos, que están apoyando muy fuerte el objetivo de reducir las emisiones de aquí a 2050. Y esto principalmente lo quieren hacer por medio de dos vías. Por una parte, incrementar la eficiencia energética, y aquí, como decía un profesor mío, el mejor combustible es la eficiencia, y por otra parte, llevar las energías renovables a todos los puntos de los sistemas energéticos. Y todo esto estará principalmente apoyado por la electrificación de tantas aplicaciones como sea posible, ya sea la movilidad, la calefacción, la maquinaria en industria, etcétera. Allá donde se pueda electrificar, será interesante hacerlo. Sin embargo, hay que decir que hay muchas aplicaciones donde la electricidad ni llega ni se le espera, y ya sea por complejidades técnicas o económicas, hay una gran variedad de sectores en los que esto ocurre. Y aquí, Javi, es que tenemos un problema, porque estos sectores, que se conocen como sectores difíciles de abatir, no son pocos, y juntos representan hasta un tercio de las emisiones globales de hoy en día. Esto básicamente significa que aunque cambiáramos todas las fuentes de producción de electricidad hacia fuentes renovables, todavía nos quedaríamos muy lejos de conseguir ese objetivo de ser neutros en emisiones del que hemos hablado. De hecho, creo recordar que según la Agencia Internacional de la Energía, la IEA, solo conseguiríamos descarbonizar un 30% de las emisiones globales. Exacto, sí, sí. Creo recordar que es el informe Energy Technology Perspectives que publicaron el año pasado y en el que dejan bien claro que hay que ir más allá. Y más allá, por ejemplo, son estos sectores que comentaba yo anteriormente. Y el problema u oportunidad, depende cómo lo veamos, de estos sectores es que son muy diversos. Por ejemplo, pensemos en el caso del transporte, y es que hacer funcionar camiones, aviones o incluso barcos con baterías es complejo, ya sea por ejemplo por problemas de peso, espacio o incluso el poco rango que ofrece esta alternativa, ¿no? Y lo mismo ocurre con los procesos industriales, por ejemplo, aquellos que consumen calor a alta temperatura, pues representan un desafío muy grande para la electrificación. Y lo mismo ocurre también con la industria química, que hoy en día ya es consumidora de hidrógeno como materia prima, hidrógeno que se obtiene por medio de reformado de gas natural, es decir, no es renovable, y sobre todo hoy en día esto destaca para la producción de metanol y sobre todo amoníaco para los fertilizantes. Y otra parte, por ejemplo, de la industria podría ser la metalúrgica, que aunque hoy en día es un consumidor más pequeño de hidrógeno, digamos que solo el 7% del acero producido mundialmente confía en el hidrógeno para tratar el óxido de hierro, en el futuro, si queremos estar en un escenario en línea con el Acuerdo de París, toda la producción acerera mundial debería de confiar en hidrógeno como agente reductor del óxido de hierro que llega a las fábricas, ¿de acuerdo? Mencionar esto por encima, pero estas aplicaciones las comentaremos más adelante en los próximos podcasts. Genial. Y así un poco por resumir, solo decir que tenemos un tercio de las emisiones mundiales de CO2 que son muy difíciles de eliminar, por no decir imposibles, por la electrificación. Por mucho que la electricidad sea renovable, pues no llega a todo. Y ahí es donde radica la importancia del hidrógeno, que dado su versatilidad puede ayudar en gran parte a todas estas aplicaciones, siendo además en muchos casos la única alternativa. El hidrógeno se puede generar, almacenar a gran escala y después utilizar, ya sea en una combustión directa, en una pila de combustible para generar electricidad o como materia prima, para la síntesis de, por ejemplo, amoníaco o metanol. Sí, exacto, esto yo no lo había comentado, pero es que también hay que destacar que cuando hablamos de almacenamiento a gran escala, de energía renovable, la electricidad no se puede utilizar. Es decir, nosotros no podemos almacenar electricidad para más de un día o dos. Y siempre que hablemos de almacenar grandes cantidades y durante largos periodos de tiempo, bueno, en primer lugar, obviamente está la hidráulica por bombeo, que en mi opinión siempre debería de ser la primera opción, pero hay muchas geografías en las que no se dispone de este recurso y ahí hay que comenzar a pensar en el hidrógeno o los compuestos que están formados por hidrógeno, como puede ser el amoníaco o los portadores orgánicos. Algo en lo que ya están investigando o haciendo sus primeros pasos varias compañías como Iberdrola con Fertiberia. Exacto, exacto. Yo dudo mucho que Iberdrola quiera comenzar a entrar ahora en el mundo de la agricultura, ¿no? Y recordar ese gran proyecto que han anunciado en los últimos meses con Fertiberia justamente,
para para instalar hasta 800 megavatios de electrolizadores en la planta de Fertiberia, ¿no? Yo pienso que lo que Iberdrola está tratando de hacer es en utilizar el amoníaco como método, como portador de hidrógeno para transportar grandes cantidades de energía entre distintas geografías. Y es que recordemos que hoy en día esto con la energía renovable no se puede hacer. Y gracias al hidrógeno, gracias a los portadores de hidrógeno, se abrirán mercados en los que se transporte la energía entre un país y otro, como hoy en día ocurre con el gas natural, el petróleo o el carbón, pero siendo en este caso energía renovable. Esta gran variedad de usos es la que le da al hidrógeno un valor inigualable, y lo que en gran parte explica por qué tantos países lo hayan incluido como un pilar clave de sus futuros sistemas energéticos. Sin ir más lejos, como ejemplo, aquí en la Unión Europea se estima que un 14% de su demanda energética para 2050 será cubierta tan solo con hidrógeno. Y es que hay otros estudios que son incluso más optimistas, y ya pensando a nivel mundial, indican que hasta un cuarto de la demanda energética mundial podría ser cubierta por hidrógeno y de forma competitiva, además. Esto ya nos empieza a dar una idea de por qué apostar en desarrollar esta tecnología, que recordemos todavía está dando sus primeros pasos, podría ser muy interesante. Porque mataríamos varios pájaros de un tiro, invirtiendo fuertemente en una tecnología que podría satisfacer los objetivos de descarbonización para muchos sectores y que además, cabe decir, ya está probada. Pero es que además eso no es todo. Digamos que hoy en día el hidrógeno producido a partir de fuentes renovables implicará dejar de extraer energía del subsuelo y comenzar a extraerla del aire, del sol o del mar. Y mientras que solo unos pocos afortunados han tenido carbón, petróleo o gas natural bajo sus países, muchos más tienen recursos renovables con los que poder producir sus propios combustibles, por medio del hidrógeno en este caso. Y es que yo pienso que este es un cambio radical en el tablero geopolítico y explica por qué muchos países quieren apostar tan fuertemente por el hidrógeno, como puede ser, por ejemplo, como mencionabas, ¿no? El caso de la Unión Europea, que hoy en día es muy dependiente en términos energéticos de otras potencias como pueden ser Rusia o incluso Estados Unidos. Aquí, Bryce, si me permites hacer un stop, que querría recordar lo que cada país busca para sus sistemas energéticos, que no es otra cosa que lo que se conoce como trilema energético, que básicamente es que un país persigue tres cosas: tener seguridad energética, lo que es lo mismo que tener seguridad en el suministro energético, que su energía sea sostenible y que su energía tenga un coste competitivo. Exacto, exacto. Esto es lo que tiene que tener siempre un país en mente cuando diseñe sus estrategias y sus políticas a largo plazo. Y yo diría que tal como se encuentran los vínculos entre los países hoy en día, pues quizás uno y medio de estos puntos se cumplen, se alcanzan para un país estándar, que sería tener una energía a coste asumible. Y es que pensémoslo, hoy en día tener un litro de gasolina nos cuesta poquito más que obtener un café, lo cual analizándolo detenidamente es un poco loco. Y luego también decir que la sostenibilidad, pues en mi caso yo diría que queda totalmente descartada. En el caso de la seguridad energética, pensemos que no deja de ser tener un suministro constante con un precio razonable, para así poder llevar a cabo de forma regular las actividades de un país. Los países logran esta seguridad energética por medio de acuerdos, concesiones, pagos, etcétera, o incluso enviando a Pedro Sánchez a negociar los contratos a Argelia. Viajando, imagino, Bryce, en el famoso Falcon. Exacto, exacto. Pero los viajes en el Falcon dejarán de ser un problema pronto porque funcionará con hidrógeno, estoy seguro. Ojalá. Pero además mencionar el caso de Argelia, porque es especialmente particular, ¿no? Hace un mes o 2 meses se firmaban estos contratos y hace una semana hemos tenido una ola de frío terrible, ya no solo en España, sino también en Asia. Y como en Asia el gas natural se pagaba hasta el triple de precio de lo que se pagaba aquí, pues Argelia ha decidido enviar gran parte de sus cantidades de producción de gas hacia ese país, ¿no? Teniendo aquí muchos más problemas, ya no tanto en la cantidad de gas importado, sino también en los costes. Y mencionar que estos acuerdos hoy en día pues se realizan con los países productores, que como comentábamos hace un momento, son pocos realmente, ¿no? Lo que crea una relación, por una parte, de dependencia y hasta yo diría que en ciertos casos de subordinación. Hablando de dependencia, Bryce, ¿tú recuerdas allá por 2009, cuando Rusia cortó el suministro de gas natural que alimentaba a Europa? Pues sí, me acuerdo bien, la verdad. Creo que el frío que sintieron muchos europeos en pleno mes de enero, que además fue en uno de los inviernos más crudos de los últimos años, les hizo darse cuenta de la dependencia que tenemos con la madre Rusia.
Sí, y yo creo que también acordarse de la madre de alguno. Además, esto no es todo. Hoy en día que la moralidad o la doble moral juega un papel muy importante en la toma de decisiones, no tiene mucho sentido que países modernos tengan que agachar la cabeza ante situaciones que no se defienden, como vulneraciones de derechos humanos. En cambio, muchos de los países a los que correspondería criticar son los mismos que nos dan gas natural o petróleo, y eso crea situaciones bastante incómodas, con países como los países del Golfo Pérsico, Rusia. Sí, volviendo al tema Rusia, además, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió este último año con el envenenamiento del principal opositor a Vladimir Putin, Navalny. Y es que cuando se demostró que este envenenamiento fue un hecho, hubo bastantes presiones para cancelar la finalización del gasoducto Nord Stream 2, y además por parte de varias instituciones, sobre todo en Europa. Pero este gasoducto, que se espera que será uno de los principales medios de entrada de gas natural en el futuro a Europa y será a través de Alemania, ha hecho que Merkel mantenga separada la política de los negocios. Y es que esto, obviamente, hoy en día no se le puede cerrar la puerta a Rusia, ya que es la única o la principal opción de abastecimiento por medio de gas natural que existe en el norte de Europa, además de lo que podría ser también el gas natural licuado, que entra por medio de distintos metaneros, o también por parte de Noruega. Justo hablando de esto, Bryce, aquí tengo unas gráficas de Eurostat de las importaciones de petróleo y gas de la Unión Europea. Y para que te hagas una idea, el 30% del petróleo que se importa en la Unión Europea proviene de Rusia. Pero es que en el caso de gas, este llega a un 40%. Pues fíjate, fíjate. Y yo creo que además esto es una realidad en la que en un futuro, donde haya otros 20 países que te puedan ofrecer su energía, no ocurrirá. Es decir, los países compradores serán quienes tengan el poder negociador en cualquier caso. Y pues podrán apretar a otros en valores tan capitales como decías, ¿no? La defensa de la libertad, la democracia o la justicia. Este nuevo orden lo están analizando ya los países hoy en día, en lo que se podría entender como una diplomacia del hidrógeno. Pensemos, por ejemplo, en los países del norte de Europa, como pueden ser Alemania o Holanda, que ya están asumiendo la necesidad de importar hidrógeno. Estos países hablan con países del sur de Europa, como pueden ser España o Portugal, o países del hemisferio sur, como Australia o Chile. Seguirá habiendo vínculos seguro con países como Marruecos o Arabia Saudí, ya que estos países serán productores de hidrógeno muy barato. Pero en este caso, la Unión Europea será quien tenga el poder negociador y quien pueda decidir con quién salía y establecer acuerdos comerciales con quien quiera. Sí, exacto. Además es que yo pienso que todas estas limitaciones, ataduras provocadas por la dependencia energética, pues se verían eliminadas en una situación en la que haya varios productores, además del propio país que pueda producir una cierta cantidad de su consumo energético. Yo creo que más allá de la competitividad económica, que es muy importante, se viene un futuro muy bonito con el hidrógeno. Pienso que podrá rebajar las tensiones internacionales y además dar muchas oportunidades a países que han estado relegados a un segundo plano hasta ahora. Sí, 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 claro. Y hay oportunidades además para muchas más naciones, ¿no? Hablando de dinero, industria. Tú imagínate lo interesante que puede ser para un país que el dinero generado por otras actividades pues permanezca dentro de sus fronteras. Y esto es lo contrario que ocurre con la situación actual hoy en día, con el gas que viene de Argelia, el petróleo que viene de Nigeria, etcétera. Esto es dinero que es un flujo saliente de dinero del país para estas otras potencias, ¿no? Y yo creo que con la producción de hidrógeno, el sol, el viento, pues producirán, digamos, energía nacional, ¿no? Donde ese beneficio, el beneficio por vender esa energía después, permanecerá en las empresas que hagan las inversiones en este propio país. De forma que se eviten esas salidas de dinero y que repercutirán en una pérdida de competitividad para el Estado. Esto es básico. Además, recordemos que si el recurso renovable es abundante y barato, habrá un efecto llamada a grandes empresas consumidoras de hidrógeno, como pueden ser las químicas o las acereras, como comentabas antes, que instalarán sus plantas allá donde puedan obtener una ventaja económica más alta. Exacto, exacto. Es que yo eso lo veo muy clave, ¿no? Por una parte, si tú eres una industria acerera y puedes obtener tu principal gasto, que puede ser el consumo energético, a un precio competitivo, pues obviamente instalarás tus plantas cerca de donde esté este recurso, que es mucho más fácil después exportar el producto final que exportar energía, ¿no? O comprar energía a un coste más alto. Y eso es una forma de atraer industria, es una forma de atraer empleo, es una forma de atraer conocimiento. Este empoderamiento de los países no productores es la segunda causa que explica el porqué del hidrógeno.
un gas que favorece la consecución de los 3 puntos del trilema energético que mencioné antes, dotando a un país de seguridad, sostenibilidad y equidad energética. Y hasta aquí nuestro primer episodio. Esperamos que os haya gustado esta explicación al porqué del hidrógeno. No sé si te gustaría añadir algo más, Bryce. Todo dicho. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones, dudas, sugerencias serán bien recibidas en el siguiente correo, elpodcastdelhidrógeno@gmail.com, todo junto, o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande, gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.